Bien, para entender la tasa de filtración glomerular, nos vamos a dar cuenta que las fuerzas involucradas en la ultrafiltración van a ser las llamadas fuerzas de Stalin, que ya las conocimos porque son las mismas que determinan el intercambio de sustancia a nivel de cualquier lecho capilar. De esta manera, entonces, podemos ver que en el caso de los capilares glomerulares, la principal fuerza que tiende a empujar el agua y los solutos desde la sangre contenida en el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman es la presión hidrostática capilar glomerular. A esta fuerza se opone la presión oncótica capilar glomerular, que tiende a favorecer el movimiento de agua y solutos desde el espacio de Bowman hacia la sangre capilar. Y por último, la otra que se opone es la presión hidrostática del espacio de Bowman, que también tiende a empujar el agua y los solutos desde el espacio de Bowman hacia la sangre contenida en el capilar glomerular. Entonces, por ejemplo, tenemos situaciones como la siguiente. En este ejemplo tenemos una presión hidrostática capilar de 45 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esto favorece la salida de agua y solutos desde el capilar hacia el espacio de Bowman. Y a esta se oponen, por ejemplo, la presión hidrostática del espacio de Bowman, que aquí aparece como 10 milímetros de mercurio, menos 10 porque se opone. Y tenemos la presión oncótica capilar, que es de 19 milímetros de mercurio, y también aparece con signo negativo porque se opone. Entonces, si a estos 45 le restamos 10 y le restamos 19, nos va a dar una presión neta de filtración de más 16 milímetros de mercurio. Por ende, entonces al tener esta presión neta de filtración positiva, entonces tenemos que en este caso efectivamente hay filtración neta, hay filtración glomerular. En el caso inferior, lo que podemos observar es que la presión hidrostática capilar también es de 45 milímetros de mercurio. Sin embargo, en este caso vemos que la presión oncótica capilar aumentó. Ahora es de 35 milímetros de mercurio. Mientras que la presión hidrostática en el espacio de Bowman sigue siendo de 10 milímetros de mercurio. Entonces en este caso tenemos 45, que sería la presión hidrostática capilar, menos 10 y menos 35. Es decir, nos va a dar 0 la presión neta de filtración. Por lo tanto, aquí tenemos una condición de equilibrio, es decir, la cantidad de agua y soluto que se mueve desde el capilar hacia el espacio de Bowman es la misma que se mueve desde el espacio de Bowman hacia el capilar. A diferencia de la situación superior, en donde nosotros teníamos que, en realidad, al tener una presión neta de filtración positiva, significa que predomina entonces la salida de agua y solutos desde el capilar hacia el espacio de Bowman. Bueno, como hemos dicho, ¿no es cierto? El flujo sanguíneo renal puede afectar la tasa de filtración glomerular, y este a su vez puede verse afectado modificando la resistencia, ya sea de la arteriola aferente o de la arteriola eferente. Entonces, en esta primera situación, lo que vemos es la vasoconstricción de la arteriola aferente.
Al haber vasoconstricción de la arteriola aferente, obviamente el flujo sanguíneo renal se reduce, está llegando menos sangre aquí hacia el corpúsculo renal. Entonces eso hace que también la presión hidrostática capilar disminuya. Como es la principal fuerza involucrada en la filtración, acá también eso va a traer como consecuencia una disminución en la tasa de filtración glomerular. En el caso inferior, lo que tenemos es una vasoconstricción, pero de la arteriola eferente. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, está entrando sangre acá al glomérulo, pero no está saliendo, o sea, disminuye el flujo de sangre que sale, y por lo tanto, entonces, lo que tenemos es que el flujo sanguíneo renal se reduce. Sin embargo, como la sangre tiende a quedar atrapada, ¿no es cierto?, aquí en los capilares glomerulares, la presión hidrostática capilar tiende a aumentar, lo que hace entonces que también aumente la tasa de filtración glomerular. Bueno, recordemos que todo esto que estamos hablando finalmente se relaciona con el concepto de autorregulación, que se consistía en, o que se refería a la importancia de mantener un flujo renal constante, ¿no es cierto?, cuando teníamos presiones, ¿no es cierto?, entre, qué sé yo, 80 y 200 milímetros de mercurio de presión arterial. También recordemos entonces que, como estamos viendo, al modificar la resistencia de la arteriola aferente y eferente, podemos modificar el flujo sanguíneo renal, y en ese sentido nosotros ya analizamos esto de que hay vasoconstrictores y vasodilatadores que pueden afectar esto. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos concretos de cambio en la resistencia de la arteriola aferente y eferente, y cómo esto afecta entonces el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Entonces, en A podemos observar que cuando hay vasoconstricción de la arteriola aferente, se reduce el flujo sanguíneo renal, claramente, y la presión hidrostática capilar también se reduce, lo que hace que la tasa de filtración glomerular disminuya. Acá a la derecha, en cambio, vemos que hay vasoconstricción de la arteriola eferente. Esto, si bien reduce el flujo sanguíneo renal, ¿no es cierto?, como ya hemos dicho aquí, la sangre tiende a quedar retenida, tiende a acumularse en los capilares glomerulares, y eso hace que la presión hidrostática capilar aumente y por lo tanto la tasa de filtración glomerular aumente. Bien, en este otro caso lo que vemos es la vasodilatación de la arteriola eferente. Al haber vasodilatación de la arteriola eferente, lo que va a ocurrir es que va a aumentar el flujo sanguíneo renal, pero se va a reducir la presión hidrostática capilar, lo que a su vez va a reducir la tasa de filtración glomerular. Al revés, cuando hay vasodilatación de la arteriola aferente, ¿no es cierto?, está entrando, aumenta el flujo de sangre hacia los capilares glomerulares, y eso, y también en general la salida, lo que hace que aumente el flujo sanguíneo renal, y la presión hidrostática capilar aumenta, lo que aumenta también la tasa de filtración glomerular. ¿Ok?